En la lectura del testamento, la nueva esposa de mi padre sonrió con aire de superioridad mientras yo heredaba solo esas viejas pinturas. Mi hermanastra se rió: toma la basura del ático y lárgate. Sonreí e hice exactamente eso. 2 meses después, cuando Sotheby's anunció la colección de obras maestras perdidas, sus abogados empezaron a llamar. Y a mi hija Catherine Morgan, le dejo mi colección de arte personal, actualmente guardada en el estudio del ático. La voz del abogado resonó en el estudio de madera de mi padre mientras las uñas perfectamente cuidadas de mi madrastra Victoria se clavaban en el sillón de cuero. Su hija Ashley ni siquiera intentó ocultar su risita. ¿Eso es todo? La voz de Victoria goteaba falsa preocupación. Charles, seguramente debe haber algo más para su única hija, ¿verdad? Charles Bennett, el abogado de mi padre desde hacía mucho tiempo, se ajustó las gafas. El resto del patrimonio, incluyendo la residencia principal, las carteras de inversión y las participaciones empresariales, todo eso va para la señora Victoria Wells Morgan y su hija Ashley Wells. Me senté en silencio, pensando en las incontables horas que había pasado en ese estudio del ático con mi padre, en cómo me enseñó sobre restauración de arte mientras mis compañeros de clase aprendían a conducir, en las técnicas secretas que me transmitió, heredadas de su propio padre que había sido uno de los restauradores de arte más respetados de Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Ashley se estiró lujosamente en su conjunto de diseño. Al menos tú obtuviste algo, Katie. Esas viejas pinturas polvorientas podrían valer unos cientos en una venta de garaje. Si tan solo supieran las últimas palabras de mi padre para mí hace 2 semanas, susurradas desde su cama de hospital cuando Victoria y Ashley estaban en su día de spa. Recuerda lo que te enseñé sobre mirar debajo de la superficie, gatita. No todo es lo que parece. Pasé la semana siguiente en ese estudio del ático, utilizando cada técnica que me enseñó: el análisis con luz ultravioleta, la reflectografía infrarroja, el examen cuidadoso de las pinceladas y el envejecimiento del lienzo. Lo que encontré casi detuvo mi corazón. Agradezco la herencia, dije con calma, poniéndome de pie. ¿Cuándo puedo hacer arreglos para recoger las pinturas? Victoria agitó la mano con desdén. Llévatelas hoy si quieres. Estamos planeando renovar ese ático horrible para convertirlo en el estudio de yoga de Ashley de todos modos. Perfecto. Ya había hecho arreglos para que un servicio de transporte de arte especializado estuviera en espera, uno que trabajaba regularmente con los principales museos y casas de subastas. Charles, Victoria se dirigió al abogado, sobre esas cuentas de inversión. Me escabullí mientras discutían su nueva riqueza. En el estudio del ático, 16 pinturas yacían cuidadosamente envueltas en los materiales de archivo que había preparado. La colección amateur de mi padre de supuestas obras maestras de reproducción. Excepto que no eran reproducciones. El equipo de transporte trabajó eficientemente, cada pintura cuidadosamente embalada bajo mi supervisión. A través de la ventana, podía ver a Victoria y Ashley en el jardín, ya discutiendo planes para redecorar la casa. Señorita Morgan, se acercó el técnico principal con una tableta: si pudiera firmar aquí, tendremos todo entregado en las instalaciones seguras en 3 horas. Firmé, pensando en el análisis preliminar que ya le había enviado a Marcus Chenensaab. Su respuesta había sido inmediata: si esto es lo que sospechas, estamos ante el descubrimiento de arte más significativo de la década. Mi teléfono vibró. Ashley. No olvides limpiar el polvo después de sacar tu basura. Nuestro diseñador de interiores viene mañana. Sonreí, echando una última mirada al estudio donde había aprendido las lecciones más valiosas de mi padre, no solo sobre restauración de arte, sino sobre paciencia, observación y el poder de mantener cierto conocimiento a salvo hasta el momento adecuado. Caminando hacia mi coche, escuché la voz de Victoria filtrarse desde una ventana abierta. Finalmente, podemos hacer que esta casa sea digna de nuestro estatus. Todos esos años fingiendo preocuparnos por su tonto pasatiempo de pintar. 2 meses. Eso es lo que Marcus había estimado que tardaría la autenticación completa. 2 meses hasta que el mundo del arte supiera sobre las obras maestras perdidas que habían desaparecido durante la Segunda Guerra Mundial, secretamente preservadas y transmitidas a través de mi familia. 2 meses hasta que Victoria y Ashley descubrieran exactamente lo que habían descartado como basura. La voz de mi padre resonó en mi memoria: en el arte, como en la vida, la paciencia revela la verdad. Espera el momento adecuado para revelar lo que sabes. El momento adecuado estaba llegando, y sería una obra maestra de sincronización.
Señora Morgan, estamos listos para comenzar la conferencia de prensa. Marcus Chen me asintió. Casi. Me ajusté mi blazer mientras nos preparábamos para entrar en la galería principal de Saab. A través de la puerta, podía escuchar el murmullo de periodistas y críticos de arte reunidos para lo que la invitación había llamado el descubrimiento de la década. Los últimos 2 meses habían sido intensos. Cada pintura había sido sometida a una autenticación rigurosa, análisis microscópico, datación de pigmentos, investigación de procedencia. Cada prueba había confirmado lo que sospechaba en ese estudio del ático. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Ashley. OMG, ¿viste que Saab encontró una enorme colección de arte perdida? Ese es el tipo de cosas que papá debería haber coleccionado en lugar de esas estúpidas copias. Si tan solo supiera. Sonreí, recordando la cara de Victoria cuando visitó la casa la semana pasada, presumiendo de su nuevo diseñador de interiores y asegurándose de que supiera que se habían deshecho correctamente de todas esas cosas de arte polvorientas que quedaron en el ático. ¿Listo, Marcus?, pregunté, revisando sus notas una última vez. Casi. Saqué el enlace de transmisión en vivo en mi teléfono, enviando un último mensaje de texto a Victoria. Quizás quieras ver la conferencia de prensa de Saab, Canal 4, comenzando ahora. Las puertas de la galería se abrieron y subí al pequeño escenario. Los flashes de las cámaras estallaron mientras Marcus se acercaba al podio. Señoras y señores, gracias por venir hoy. Saab tiene el privilegio de anunciar el descubrimiento de 16 obras maestras perdidas desde la Segunda Guerra Mundial. Las pinturas fueron reveladas una por una, un Monet previamente desconocido secretamente preservado por mi abuelo, un Degas perdido que se creía destruido durante la ocupación nazi. Cada revelación provocó jadeos de los expertos reunidos. Mi teléfono comenzó a vibrar continuamente, Victoria y Ashley finalmente dándose cuenta de lo que habían regalado. Lo puse en silencio mientras Marcus continuaba. Estas obras, valoradas colectivamente en aproximadamente $40 millones, han sido autenticadas más allá de toda duda. Su preservación es un testimonio de 3 generaciones de la experiencia de la familia Morgan en restauración y conservación de arte. Una reportera levantó la mano. ¿Cómo sobrevivieron estas pinturas a la guerra? Me acerqué al micrófono. Mi abuelo era restaurador de arte en Europa cuando los nazis comenzaron a confiscar obras de arte. Trabajó con la resistencia para preservar lo que pudo. Algunas piezas que restauró eran demasiado peligrosas para devolverlas, habrían sido destruidas o vendidas. Así que las protegió, disfrazando obras maestras como reproducciones amateur. ¿Y su padre continuó con este engaño?, preguntó otro periodista. Él las protegió hasta el momento adecuado. Muchas de las familias propietarias originales se perdieron en la guerra. Parte de las ganancias de estas ventas se destinarán a programas de educación sobre el Holocausto y restitución de arte. Las preguntas volaron. ¿Cómo han sido autenticadas las pinturas? ¿Por qué revelarlas ahora? ¿Qué pasa con las reclamaciones de los descendientes de los propietarios originales? Respondí a cada una, viendo cómo el contador de la transmisión en vivo subía a medida que más personas se conectaban. En algún lugar, sabía que Victoria y Ashley estaban viendo cómo su basura descartada se convertía en una de las colecciones de arte más valiosas de la historia reciente. Justo a tiempo, mi correo electrónico sonó, un mensaje del abogado de Victoria alegando que las pinturas habían sido incluidas por error en mi herencia. Sonreí, abriendo el documento. Me había preparado para este mismo momento. Fotos de Victoria firmando una declaración de la lectura del testamento, rechazando explícitamente cualquier interés en las reproducciones sin valor. Marcus concluyó la conferencia de prensa con el anuncio que sería titular en todo el mundo: la colección Morgan será subastada el próximo mes con pujas iniciales a partir de $40 millones. De vuelta en la oficina privada, finalmente revisé mi teléfono, 17 llamadas perdidas de Victoria, 12 de Ashley, 5 de su abogado y una de Charles Bennett, el abogado de mi padre, que realmente importaba. Sincronización brillante, dijo Charles cuando le devolví la llamada. A tu padre le habría encantado esto. Él lo planeó, ¿sabes? Respondí, esos años enseñándome técnicas de restauración, asegurándose de que pudiera autenticar la colección yo misma, y dejando que Victoria y Ashley creyeran que estaban obteniendo todo lo de valor. Esa fue su obra maestra. Sabía que nunca se molestarían en mirar de cerca las reproducciones amateur. La historia explotó en las redes sociales.
Los sitios web de arte analizaron la historia de cada pintura. Los periodistas investigaron las actividades de resistencia de mi abuelo durante la guerra. Museos de todo el mundo comenzaron a contactar a Saab sobre la subasta. Victoria lo intentó todo, amenazas legales, apelaciones públicas, incluso intentando afirmar que mi padre había estado mentalmente incapacitado al hacer el testamento. Nada funcionó. Ella y Ashley habían firmado múltiples documentos rechazando cualquier reclamación sobre la colección de arte sin valor. Una semana antes de la subasta, recibí una visita inesperada en mi apartamento. Ashley. No quiero dinero, dijo rápidamente cuando abrí la puerta. Solo, necesito entender. Todos esos años viéndote a ti y a tu padre en ese ático. ¿Lo sabías? No respondí honestamente. Papá nunca me lo dijo directamente. Me enseñó a ver lo que otros pasan por alto. El resto lo descubrí después de que murió. Pasó más tiempo contigo en ese estudio polvoriento que el que pasó conmigo y mamá en la casa, dijo en voz baja. Porque tú y Victoria dejaron claro que su pasatiempo estaba por debajo de ustedes. Cada vez que intentaba compartir su conocimiento, ustedes se reían de ello. Miró hacia abajo a sus zapatos de diseño. Mamá está hablando de impugnar el testamento de nuevo. No ganará, pero hay algo. Le entregué una carpeta, documentación para una nueva fundación benéfica financiada con parte de las ganancias de la subasta, el Fondo Morgan para la Educación Artística. Papá quería que su legado significara algo, expliqué, no solo el valor monetario, sino el conocimiento, la historia, las técnicas que preservó. La fundación financiará programas de restauración de arte, educación sobre el Holocausto y recuperación de obras de arte perdidas. ¿Por qué me estás mostrando esto? Porque a pesar de todo, tu familia, hay un lugar para ti en la junta directiva, si quieres. Una oportunidad de ser parte de algo más grande que casas redecoradas y estudios de yoga. La subasta en sí hizo historia. Museos y coleccionistas de todo el mundo participaron. El precio final, $67 millones, superó incluso las estimaciones de Saab. Victoria vio desde casa, habiendo sido rechazada educadamente pero firmemente la entrada a la casa de subastas. Un año después, estaba en la nueva Galería Morgan en el Museo Metropolitano de Arte, viendo a estudiantes aprender técnicas de restauración que mi abuelo había utilizado para salvar obras maestras invaluables. Ashley, sorprendentemente, se había convertido en una entusiasta miembro de la junta directiva de la fundación, descubriendo una verdadera pasión por la historia del arte. Victoria, lo último que supe, se había mudado a Florida, incapaz de enfrentarse a su antiguo círculo social después de que sus intentos muy públicos de reclamar la colección de arte fracasaran. La última lección de mi padre había sido la más grande. El verdadero valor no siempre es visible en la superficie, y a veces las herencias más preciosas son las que otros descartaron como sin valor. En la galería, junto a cada obra maestra restaurada, una placa cuenta parte de la historia de nuestra familia, como el arte, el amor y el conocimiento fueron preservados a través de generaciones, ocultos a simple vista hasta el momento adecuado para remodelar la historia. Y en mi oficina en casa, guardo solo una pintura, una obra amateur genuina de mi padre. No vale millones, pero es invaluable para mí porque, a diferencia de las obras maestras, esta está firmada con un mensaje simple, para mi gatita que aprendió a ver debajo de la superficie, con amor, papá. A veces la mejor venganza no se trata de demostrar que los demás están equivocados, sino de demostrar que tu padre tenía razón.